Raúl, ¿qué beneficios aportaría a tu juicio la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria? Sí, grosso modo, y para presentar un poco el tema. Bueno, yo creo que el mayor beneficio que nos va a aportar es precisamente poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y mantener el calentamiento dentro de 1,5 grados, que es, vamos a decirlo así, el último acuerdo al que se ha llegado, ¿no? El mundo ya está en 1,2 grados por encima de la temperatura media de la época preindustrial y por lo tanto, bueno, si continuamos con el actual nivel de emisiones en el 2040, vamos a llegar al nivel que deberíamos llegar en el año 2100, es decir, 60 años antes de lo previsto. Eso significa que incluso con la breve caída que ha habido gracias a la pandemia de la COVID-19, que no va a haber una gran diferencia significativa y por lo tanto en el 2100 podemos llegar a un aumento medio de la temperatura global de la Tierra de 3,2-3,4 grados. Yo, para decirlo claramente a los espectadores y a los que están debatiendo, estamos hablando de una catástrofe a escala planetaria. Llegar a 3,2, 3,4 grados, que es a lo que vamos ahora mismo, puede suponer, pues ya digo, que una catástrofe y podría dar lugar incluso a un colapso a nivel planetario, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy importante, estamos a tiempo de cambiar las cosas y para ello tenemos que cambiar nuestro sistema energético haciéndolo más sostenible, haciéndolo más diversificado. Y yo por lo menos me imagino pues un futuro con mucho autoconsumo, con plantas de generación renovable, eólica marina, movilidad eléctrica, pero para ello hace falta almacenamiento. Y mientras más distribuido y más democrático es un sistema energético aislado como el nuestro, más almacenamiento hace falta. Por eso es tan importante el respaldo que puede ofrecer la central de Chira-Soria, tal y como demuestran los estudios realizados, por ejemplo, para la Universidad de Stanford por la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Julieta Schallenberg. Y ya no solamente porque las baterías no ofrezcan ni por asomo las mismas prestaciones que una central hidroeléctrica, sino porque nadie piensa realmente en el impacto territorial de las baterías. La gente cuando piensa en una batería, yo creo que piensa en una batería de coche y no se da cuenta de que cuando hablamos de estas baterías de almacenamiento, ¿no? de muchísima capacidad, estamos hablando de instalaciones que pueden ocupar pues 1 o 2 estadios de fútbol. Y por otro lado también yo creo que es muy importante darnos cuenta de lo que nos aporta Chira-Soria desde el punto de vista de la soberanía tecnológica. No solamente nos aporta soberanía energética, sino que además nos va a hacer depender menos de las baterías que se fabrican fuera de Canarias, que requieren además de una serie de materiales raros, ¿no? para su elaboración y además normalmente pues en países empobrecidos en condiciones no demasiado fiables, ¿no? Y por lo tanto nosotros consideramos que Chira-Soria en ese sentido pues va a aportar también una grandísima bueno, soberanía tecnológica que nos va a permitir ser menos dependientes, ¿no? Lo que sería absurdo es terminar con la dependencia del petróleo para pasar a la dependencia de las baterías, ¿no? Y por lo tanto nosotros consideramos que es una instalación clave en el futuro energético de la isla de Gran Canaria. La plataforma que se opone a la construcción de la central Chira-Soria habla de proyectos obsoletos. Yo te quería preguntar si se han explorado otras vías más modernas para el almacenamiento de energía en este caso, o este es el sistema que corresponde a una isla como Gran Canaria. No sé cuál es la reflexión que ustedes han hecho al respecto. A mí cuando hablan de un proyecto obsoleto, cuando estamos hablando de un proyecto que se ha estado desde el 2015, se ha estado reformando, se ha estado reelaborando. Es producto del trabajo de un equipo de más de 90 ingenieros utilizando tecnología de última generación para un proyecto que está considerado a la vanguardia mundial de este tipo de tecnología. Desde luego, desde mi punto de vista, los obsoletos son precisamente las baterías que nos convierten en dependientes del exterior y son problemáticas, como dije antes, materiales raros, países empobrecidos, contaminación, impacto territorial. En cambio, para nosotros Chira-Soria es la vía más moderna. Lo que es obsoleto, desde luego, desde nuestro punto de vista, es lo que propone la plataforma detractora del proyecto, que es seguir quemando petróleo,
que es a lo que nos están conduciendo con su propuesta, puesto que no tienen ninguna alternativa clara frente a la que nosotros estamos proponiendo. En cuanto a los daños que se suelen aludir, ¿no?, en el barranco de Arguineguín, ¿qué tipo de daños han evaluado ustedes? Todavía no está pendiente el informe de impacto medioambiental, ¿no? Pero ¿qué daño han establecido ustedes como el que un poco se va a hacer en el barranco? ¿Si va a haber daño? ¿O si los beneficios superan a las desventajas? ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Bueno, este es un proyecto de carácter público, un proyecto para el beneficio de todos los gran canarios, un proyecto que claramente se alinea con los objetivos de lucha contra el calentamiento global y, por lo tanto, efectivamente, toda intervención en un espacio, pues evidentemente tiene un impacto, pero desde luego, si ponemos en una balanza el impacto y el beneficio, y en el otro lado el beneficio que produce, desde nuestro punto de vista, los beneficios son infinitamente mayores que el impacto que se va a sufrir el barranco, ¿no? Y desde este punto de vista yo creo que habría que bueno, pues decir que muchos de los elementos que se están criticando son absolutamente falsos. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Cabildo para lograr que este proyecto se vaya corrigiendo y que el impacto que vaya a producir dentro del barranco sea el menor posible. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, poniendo en una balanza la lucha contra el cambio climático, la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, que es muy importante también, proporcionando agua a nuestros agricultores ante un escenario futuro que vamos a tener de graves sequías. El resultado de poner en la balanza los pros y los contras, desde nuestro punto de vista, es claramente favorable hacia esta instalación y, por lo tanto, bueno, y por eso mismo la estamos defendiendo, ¿no? Y ya para concluir, se ha aludido mucho a la cuestión de que esta central hidroeléctrica potenciará las energías renovables en Gran Canaria. Me gustaría que explicaras un poco para el gran público de qué forma va a potenciar estas energías y qué es lo que aportará Chira-Soria. Aunque ya se han posado algunas cosas, me gustaría que concretaras un poco en ese punto. Bueno, va a suponer darle una estabilidad al sistema. Vamos a ver, la energía fotovoltaica y la energía eólica no son gestionables, es decir, no dependen de su producción, no depende de nuestra voluntad, sino que, bueno, hay momentos en los que hay viento, hay momentos en los que no. Por lo tanto, es necesario tener un sistema de almacenamiento. Ustedes imagínense, no sé, voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que en un momento determinado pues tenemos mucho viento y mucho sol en la isla y que de repente desaparece ese viento y no sé, hace menos sol. En ese momento se va a producir un desequilibrio dentro del sistema y ahí es cuando Chira-Soria entraría a funcionar dando ese respaldo y evitando que se produzca un apagón, que se produzca un cero energético en la isla. Por lo tanto, va a ser ese va a ser la gran ventaja, ¿no? El elemento clave, el valor añadido que va a tener Chira-Soria. Ese valor añadido consiste fundamentalmente en que va a permitir un mayor aumento de la producción de energía solar y eólica en la isla de Gran Canaria, por lo tanto, disponer de un alto nivel de energías limpias. También se va a producir una reducción de las emisiones y, sobre todo, tener la garantía de que el sistema va a ser más estable, puesto que uno de los problemas que tiene un sistema insular como el nuestro, aislado, es precisamente bueno, que no estamos como en el continente, donde hay un mallado, ¿no?, de redes que proceden de diferentes fuentes energéticas y que hacen que el sistema pueda ser más estable. Aquí tenemos un problema de estabilidad dentro del sistema y, por lo tanto, esta central lo que proporcionaría fundamentalmente también es una seguridad a los consumidores, a la isla, de que vamos a poder disponer de una alta penetración de energías renovables, vamos a cumplir nuestros compromisos con las generaciones actuales y las generaciones futuras en cuanto a cambio climático, en cuanto a, por lo tanto, a defensa del medio ambiente, porque desde luego en un contexto de grandes sequías y de aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar,
vamos a tener graves problemas ambientales. Por lo tanto, esta central va a ser la gran aportación de la isla de Gran Canaria a la lucha contra el cambio climático y, por otro lado, a disponer pues, de una energía barata, una energía autóctona, propia, nuestra, y por tanto de tener una mayor soberanía energética. Muchas gracias, Raúl.